era, bueno, el personaje es feo, entonces, sí, o sea, le pasa varias cosas. Por ejemplo, él dice que nunca bebe y siempre lo terminan emborrachando en castellano. Entonces me di cuenta que por el lado de la ficción me iba a ser mucho más fácil hacer esta crítica. Y entonces ya no me interesó la cuestión de proponérselo a ninguna revista ni a ningún periódico. Y lo empecé a publicar en un blog y pues tuvo mucho éxito. Tenía lectores de Chile, de España, de Argentina y mexicanos que vivían en diferentes partes del mundo, porque bueno, tú al blog le podías poner un mapita con quienes te visitaban, ¿no? De qué países te visitaban. Entonces era muy curioso, entonces todo el mundo me decía, no, pues ya haz un libro, y entonces así fue como terminé. Haz de cuenta, había escrito como unas 8 textos y escribí unos cuantos más y ya los sacamos en forma de libro. Ok, yo tengo una preguntita. Me da curiosidad porque por ahí me contaron que tenías como un chiste que decías que cuando la gente te preguntaba que por qué te llamas Mauricio Báres, como que inventabas, ¿no? Entonces me da curiosidad de dónde viene el nombre artístico de Mauricio Báres. Pues mira, de una época muy turbia de mi vida. Sí, bueno, a mí no me parecía que Hernández fuera un apellido muy literario, que digamos, pero tampoco había una relación tuve una relación muy cercana con mi padre, porque mis papás se separaron cuando yo era muy chico, entonces realmente su apellido no significaba mucho para mí. Entonces empecé a buscar y tenía varios, ¿no? Unos que sonaban más como italiano, unos que sonaban más, etcétera, etcétera, pero un texto que salió publicado en una revista cuando yo vivía en Londres, lo mandé aquí a México y gustó mucho y el editor le puso Mauricio Báres. Y entonces la gente preguntaba, pues, ¿quién es? Entonces él decía, pues, es un amigo que vive en Londres, bla, bla, bla. Y entonces empezó como que a correr la voz. Y cuando regresé, pues la gente ya me conocía así. Fue muy curioso, o sea, ya de pronto de un día para otro tenía otro nombre. ¿Y nos puedes contar la anécdota? Pues sí, lo que pasa es que, por ejemplo, la anécdota que yo siempre contaba en las fiestas que llegaban y me preguntaban, pero tu apellido de dónde es? Pues decía, no, es que mi bisabuelo era francés y ya era la costa de Tampico y bla, bla, bla. Y entonces así se casó con una mexicana y se fueron acercando a la Sierra de Puebla, porque mis padres son de la Sierra de Puebla. Y ya, o sea, eso más o menos explicaba el origen de mis papás y ya como yo tenía ese apellido. Pero lo que pasa es que luego me volvían a preguntar y me ponía a inventar otra historia, entonces el italiano. Entonces, porque había un futbolista que se apellidaba Baresi. Sí. Entonces yo decía, y en algún momento ahí entre Tampico y Puebla pues, se perdió la I, y bla, 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 hasta que un día me cacharon. Se lo estaba contando a alguien y de pronto alguien a quien ya se lo había contado antes lo oyó y dije, eso no fue lo que a mí me contaron. Digo, pues claro que no, pues es una broma, y lo estoy inventando todo. Pero pues era esa época precisamente también en la que me llevaba con todos estos artistas plásticos, éramos muy amigos, muy bromistas, ¿no? Entonces fue así. Pero ya finalmente el nombre pues se quedó. Ok. ¿Cómo es escribir bajo un seudónimo? ¿Crees que o sea, se puede ir convirtiendo ese seudónimo en tu ser como escritor? ¿Se proyecta? Sí, yo digo que sí, porque de hecho hay muchas cosas que he querido escribir, digamos, con Mauricio Báres y no me salen. Me salen mucho más fácil, incluso anécdotas, ¿no? Una vez me contaron una anécdota de un asalto donde en un restaurante estaba Carlos Monsiváis, ya no me acuerdo muy bien cómo era la anécdota, entonces yo quería hacer algo con ella poniéndome a mí y no me salió, tuve que tergiversarla, cambiarla por completo y que el personaje fuera Anónimo Hernández y no yo, ¿no? Porque era mucho más sencillo hacerlo por el lado humorístico que por el otro, ¿no? Ok. También traemos en el cuaderno unas como frasecitas y palabras que queremos ver que te inspiran o que, bueno, no sé, digo, lo hicimos como para, ¿cómo se llama? Para intentar hacer como pequeño segmento, a ver qué piensas. ¿Cómo se llama? También H nos había contado que escribes como, y bueno, ya ahora tú también nos contaste, que escribes mucho con humor y que tienes, o sea, que el humor es una parte importante como de tu escritura.
Y entonces yo aquí anoté esto que creo que puede ser interesante tener tu opinión. Que Shakespeare, o no sé si sea cierto, pero decía que solo vale la pena escribir de la muerte y del amor, que son los dos grandes temas. Sí, sí, son los dos grandes temas. Ahora, digo, puede haber pequeñas otras más, ¿no? O sea, la traición, él mismo habló de la traición y de un montón de otros temas, ¿no? La rivalidad, por ejemplo, entre Romeo y Julieta, entre las dos familias, una serie de cosas. Pero sí creo que lo más importante es que nadie lo va a poder contar como tú, ¿no? O sea, si tú encuentras el modo de abordar ese tema eh, y con tus conclusiones, con tus ideas y con tu lenguaje, ya estás del otro lado, ¿no? ¿Y no crees que se interconecta? Porque no hay humor sin muerte, ¿no? No hay humor sin amor. Sí, claro, no, completamente. Digo, de hecho, lo que pasa es que, por ejemplo, él escribió comedias, pero también escribió muchas cosas, tragedias y cosas así, ¿no? Entonces, o sea, cosas más serias, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí el humor es súper importante en mi vida todo el tiempo, ¿no? Pero pues hay cosas que no se pueden tratar de ese modo. Nosotros tuvimos una publicación que era muy humorística, porque el periodo histórico en el que la estábamos haciendo en México lo permitía. Pero cuando las cosas se empezaron a poner ya más feas, con la cuestión del narco y las muertes y los secuestros y las cosas así ya más feas, te das cuenta de que ya el humor ya no es, o sea, ya no está tan fácil tratar esas cosas con humor a riesgo de que parezca que te estás burlando de la tragedia Claro. de gente que está muy dolida, pues, ¿no? Sí. Bueno, la siguiente es la noche, que ya la habías mencionado antes, que eras una persona muy nocturna. Sí, pues digo, igual también fue otro tiempo, a lo mejor ahora algunas cosas son más seguras que antes, ¿no? Pero sí, siempre me gustó mucho la noche, tal vez porque mis hermanos mayores eran mayores que yo por muchos años. Entonces ellos tenían un horario de vida muy distinto al mío, no sé, me tenía que ir a dormir temprano para ir a la secundaria, pero pues ellos llegaban de trabajar, se ponían a ver la tele y pues yo me quería quedar con ellos, ¿no? Y de hecho pues vi mucha televisión que a lo mejor no era muy apropiada para mi edad y me dormía a horarios en que no era conveniente que estuviera despierto porque pues por estar con mis hermanos, ¿no? Entonces fue un hábito que se me quedó, ya nunca más pude volver a regresar a ser una persona muy matutina, que digamos. Ok. ¿Y qué tan celoso eres con el compartirnos un poco también de algo que ya habías hablado un poco antes, de cómo a través de, bueno, cómo cuando estabas leyendo los escritores que son como contemporáneos a tu generación, cómo encontraba similitudes en los personajes que habitaban en esos libros y los personajes que tú convivías el día a día? Ajá. O sea, ¿qué tan celoso eres con compartirnos un poco como si hay, de dónde salen las inspiraciones para los personajes que creas, o para tu escritura? No tienen que ser los personajes. Sí, bueno, de hecho hay personajes muy variados y muy distintos. De hecho, creo que realmente he utilizado muy pocos personajes inspirados en amigos míos, ¿no? He tenido amigos con los que me he llevado súper bien, hemos tenido amistades muy de fondo, muy de leer filosofía y comentarla, y también de estar haciendo montones de bromas y demás, pero creo que ellos están poco reflejados en los cuentos. Donde sí creo que fue muy importante fue lo que te comentaba de los personajes tipo José Agustín, de escritores como José Agustín, Parménides García Saldaña, algunos de ellos, Gerardo de la Torre y demás, porque yo había conocido personajes así con los amigos de mi hermano, pero también pues con mis propios amigos, ¿no? Yo tenía amigos que eran medio patricones y demás, entonces de pronto pues te atacas de risa cuando lees una escena cómica en José Agustín con estas características y tú has vivido situaciones parecidas con tus propios amigos, ¿no? Y bueno, yo quería regresar un poco, ya mencionaste esta importancia que es para ti en la escritura, esa conexión con el lector, y bueno, en general creo que en el arte existe esta conexión de bueno, el emisor y el receptor, pero siguiendo un poquito más, ¿qué es lo que te gusta escribir? ¿Qué es lo que te hace disfrutar la escritura?
Pues mira, de entrada que es el modo que tengo de expresarme, ¿no? Porque te digo, no encontré ningún otro y la verdad es que las palabras me fascinan en dos sentidos. Bueno, la literatura me fascina en dos sentidos. Una, por el poder que tienen las palabras de decir algo, o sea, tú puedes decir algo, no sé, como la canción esta de los Beatles, ¿no? Que dice de mi independencia o mi libertad pareció eh, desaparecer en el aire. Lo pudieron haber dicho así y sin embargo ellos dicen se desvaneció en la tiniebla, ¿no? Entonces la diferencia de decirlo de una manera y de otra es muy grande cuando prácticamente estás diciendo casi lo mismo, pero la fuerza que tiene una frase y la fuerza que tiene otra es algo que siempre me ha gustado mucho. Y otra pues es la cuestión de la historia misma, ¿no? O sea, dónde empiezas, dónde terminas, cómo vas llevando la narración de un punto a otro, como ya decía hace un rato, ¿no? Sin que se te noten cuál va a ser el final, sin que te lo adivinen, sin que tampoco haya demasiado qué quiso decir al final, ¿no? Ese tipo de cosas me gustan mucho y la reacción que tiene en la gente, ¿no? O sea, a mí me impresionaba mucho, sobre todo siendo joven, cuánto te puede llegar a admirar a alguien que no te conoce, que solo te ha leído. Es una admiración, no sé, la verdad muy extraña. Es indescriptible, pues, ¿no? Al modo que te tratan, ¿no? No, pues te invito a una chela y bla, bla. Era una cosa muy impresionante, ¿no? Mucha gente te trata hasta con respeto y mucha gente también se paniquea, ¿no? No puede hablar contigo. Es una cosa muy chistosa, es muy curioso. Pero eso ya es más como reacciones un poquito más allá, ¿no? Lo que a mí me interesa más bien es lo que hay antes, pues, ¿no? Lo que tal o cual texto les logró transmitir, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues en total yo creo que unos buenos, Llevamos un rato, como ¿verdad? media hora. ¿Pero seguimos? Sí, Bueno, ya lo recortamos. Si quieren, si no también porque ya se nos está yendo la luz, yo nada más quería hacer ya la última de las palabras que teníamos aquí escritas, leyendo un poco también la sinopsis estaba leyendo de aquí, y ahorita que también nos comentas, sí, la parte de atrás estaba leyendo, y también ahorita que nos comentas que saliste, de México, mucho tiempo y, ¿cómo se llama? Para estudiar en Londres, ¿no? La última palabra que tengo aquí es, México, mexicano. Híjole, pues mira, me gusta mucho el país, me gusta mucho la cultura, ¿no? Pero también me choca el modo en el que la han medio fabricado y amoldado de acuerdo a ciertos intereses, ¿no? Todo esto que normalmente nos tratan de inculcar como mexicanidad, que es de hecho parte del tema del libro que es Ya no quiero ser mexicano, así se me ocurrió el título, ¿no? O sea, como hay una serie de cosas que a mí no me parece o que no me gustan y que sin embargo nos las han fabricado como que el mexicano es así, ¿no? Entonces, si pensamos un poquito, es una idea que fue fabricada un poco por la Secretaría de Educación Pública hace 100 años, por el cine mexicano, por por Televisa, ¿no? Y de un modo u otro ha sido una especie como de personalidad que le ha servido a toda esta gente, ¿no? Para, no sé, para sus oscuros fines. Y que, digo, solo bastaba con andar un poquito en la calle, tener amigos en diferentes lugares, bla, 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 para ver que la representación de los mexicanos en las pantallas no era tan fiel, ¿no? Que está bastante distorsionada, ya mucho más en la televisión, ¿no? Más que en las películas. Pero, digo, porque hay un cine de oro que también se aprovechó un poco de esas imágenes, pero a lo mejor es más válido, por lo menos eran obras de arte, ¿no? Pero, por ejemplo, telenovelas en las que pues ya todo está como súper caricaturizado y súper acartonado, me parecen como muy negativas y sin embargo muy poderosas, porque la verdad es que un montón de gente se la cree, ¿no? Un montón de gente se rige por esos estereotipos y maneja su vida
como personajes de telenovela. Por eso también otro de los libros o de los cuentos que escribí se llama precisamente así, La vida es una telenovela, ¿no?